por los derechos y la igualdad para las mujeres, pero también por la defensa de los pueblos originarios. Bienvenidos a otra edición de La Bastardilla es Nuestra. Aquí estamos por Radio Heterogénea en la temporada 2017 del programa. Hoy vamos a tener muchas secciones interesantes. Vamos a estar hablando de Iron Fist, vamos a hablar de It's Always Sunny en Filadelfia, una serie cómica que recomendamos mucho. Nos acompaña Darío Sandrone. Darío, say hi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por invitarme. Dije say hi, no dije hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Pero gracias igual. Darío estrena su columna, que va a ser columna fija ahora para La Bastardilla. Lo vamos a tener invitado mes a mes para hablarnos de filosofía, tecnología y todas las cosas que nos interesan. ¿O no, Emi? ¿Sí? Sí, es decir, sonó muy amplio. Tecnología Sí. Y aparte todas las cosas que nos interesan, o lo estás diciendo como parte de lo mismo, digamos. ¿Por qué suena? No es sarcasmo, en serio me interesa. A veces no puedo evitarlo, pero en serio, aparte, todas las cosas que nos interesan. En Y otro aparte, orden de cosas. en otro orden de cosas, Las cosas que nos interesan. Como siempre me acompañan los bastarillos de siempre. Iván Astudillo. Emiliano Álvarez. Franco. Quien les habla, Emiliano Salto, y operándonos como todos los martes, o algunos martes cuando se le ocurre, Moltar, nuestro operador. Golpe, palo, chicana. Gracias, Moltar, por los efectos de sonido. Moltar no puede hacer efecto de sonido, está castigado por no venir el martes pasado. Sí, nos faltó la botonera, nos faltó Moltar. Vamos con la Faltó el primera alma. sección del programa, que es la sección del columnista invitado, Darío Sandrone. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo ¿Tranqui? bien. Todo en orden. Excelente. Tranqui. Un sobreviviente de la barriga. Sí. Un sobreviviente. sobreviviente de tenemos que Olavarría. hablar de Olavarría. Qué me bueno parece, que lo ¿no? han ¿O no? dicho, porque no sabía cómo decirlo yo. ¿Cómo para- meterlo en la...? ¿Qué onda? Fue natural, fue natural. ¿Qué opina de que esto de que Cristina Kirchner mandó al indio a hacer un recital para matar a dos Rolling? De todo no mal? se hablaba de otra cosa en el recital, todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Las 300.000 personas sabíamos que Cristina había mandado al indio plan? para hacer algo, pero no sabíamos qué, Sí. hasta el momento que empezó a morir gente. No, es que es un plan muy maquiavélico, con muchas Claro. idas y venidas. Se puede decir a veces. genocidio, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Eso es Creo genocidio que de dos personas, Juan. sí. Un genocidio menor. bien. Un genocidio menor. ¿Vos le pasaste bien? Sí. ¿Vamos a hablar en serio o vamos a hablar en joda? Porque yo esta cosa, después de la experiencia que he tenido, no me gusta hablar en joda de esto. No, entonces pasemos el tema porque ya nos fuimos, se puso oscuro Qué esto. Qué arruinador. No, sí, nosotros ahí, hasta que terminó el recital y nos fuimos y la salida sí fue un poco así media desesperante porque toda la gente quería salir ansiosamente y no estaban tapadas las calles, pero eran muy angostas, entonces Claro. se empezó a golpear todo, la gente se empezó a subir al techo de las casas, los árboles, fue medio como confuso. Corregime si me equivoco, pero no es el lugar más grande del argentino, Olavarría, ¿no? No, es. es una ciudad grande, es tipo Villa María, Ahí va. una ciudad grande. Nosotros Ah. llegamos temprano y la ciudad estaba casi vacía, tipo 1 del mediodía. Fuimos a un par de bares, comimos algo y no había gente en la ciudad. Estaban Después alcoholizados. me enteré estás que diciendo. estaban todos como alrededor en los campings. Sí, estaban todos, no sé dónde Las estaban. hordas orcas estaban asediando la ciudad. Y a las 7:30 cuando empezamos a entrar al predio, ahí sí empezaron a venir hordas postas Claro. de todos lados, gente y se llenó el predio. Rápidamente se dieron cuenta que se iba de mambo. Sí, Iba a ser rápidamente. complicada la cosa. Rápidamente nos dimos cuenta que éramos muchos. Creo que somos muchos, ¿ah? Creo que somos muchos, nos empezamos a mirar entre todos y... pero no, eso, no hubo avalancha. De hecho, nos fuimos con la sensación de que no había pasado nada, hasta que después nos enteramos que, bueno, que había 2 muertos. Pero de todas formas, los 2 muertos parece que no están relacionados con eso que pasó ahí adelante, que el indio paró No, de citar. salió el parte médico y se ve que eran Entonces, otras causas. Otras digamos, causas sí. químicas. Sí. Sí, uno de químicas y uno cardiorrespiratorio y el otro algo Sí, parecido. sí, Bueno, Claro. se recuerdan a Sokol, murió de una cosa así. Sí. También en un recital del indio, ¿no? No, fue No. en una estación acá en la, Sí. ¿cómo es? En la terminal de del Bondi. ómnibus. Sí. Pero no la de Córdoba, no sé si en Río Ceballos, uno de esos lugares. Sí. Pero bueno, sí, había tomado como muchas cositas. Claro. Creo que pasó lo mismo con estos muchachos. Uno de los muertos, un bulacio. Es como, hay como un patrón Bula, ahí. Sí, no, oscuro ahí. Sí. Tiene que ver con Lilita Eso es Carrió de brujería. alguna Hay manera. una no sé brujería de cómo. Lilita. Sí, sí. Lo cual, que aprovechemos este espacio para decir que si tenés un apellido que es Bulacio, no vayas al próximo recital del indio. por lo No, menos. no forcemos la.
Que Suerte, verdad, no tentemos la suerte, sí, la verdad me parece. Anda con un que nombre no es imposible. falso. O anda, claro, anda con otro Un documento. seudónimo. Bueno, Darío, mucho se ha hablado de Olavarría y creo que ya estamos todos medio podridos. Sí, así bueno, que no sé por qué sacan el tema. Yo lo único que quería decir es que estuve ahí. Nada más. Yo lo viví. No quiero hablar de eso, quiero Salió decir que estuve naturalmente. ahí. Es hashtag yo sobreviví. Hashtag. O a mí no me la contaron. Remember. No, eso me puede. Estuve ahí. Claro. Remember Olavarría. Sí, hashtag. ¿Qué nos trajiste para la columna de hoy, Darío? Bien, hoy se me ocurría a hablar un poco. Ustedes que conocen mucho de películas y de series de ciencia ficción y literatura, Ponle. podríamos hablar un poco de esta idea de cuando las máquinas empiezan a evolucionar hasta el punto en que empiezan a competir con los seres humanos y finalmente lo enfrentan, ¿no? Y Claro. depende de cómo termina la película, a veces lo derrota, a veces gana el ser humano. Nuestro gran miedo. Pero esa idea que uno podría pensar que es bien novedosa, que aparece en las últimas décadas en la ciencia ficción, mi idea era como rastrearlo un poco para atrás, digamos, y proponer la tesis de que ya en el mismo en el siglo XIX, digamos, y sobre todo después de que Darwin publica El origen de las especies, aparece la idea de que la máquina evolucionaría a la par de los seres vivientes, y dentro de esa idea me parece que es que se suelen proyectar estas ideas de la ciencia ficción de que la máquina compite. Bien. Si quieren podemos hacer así como un pequeño recorrido desde Darwin y 2 o 3 personajes que han trabajado esa idea, que son viejos, que uno no lo relacionaría con la ciencia ficción, pero es donde aparece esta idea de que las máquinas evolucionan y pueden competir con el ser humano, ¿no? Si Iván está de acuerdo. No sé, Estoy de acuerdo. si Estoy están de considerando, acuerdo. pero podemos ir. Sí, sí. Con el carro en Podemos ir marcha sacamos a empezando, los vamos melones. empezando. Sí. Pensemos esto, siglo XVIII para atrás, no hay una idea de la historia, ni de los seres vivos, ni de las máquinas. Nadie piensa que las máquinas tienen una historia, así que van evolucionando, van cambiando año a año, y que la misma máquina que nosotros podemos decir del siglo XIX, una computadora hecha con engranaje, y la que tenemos acá en la mesa, son parte como de un mismo linaje que va cambiando. Esa idea más vale es nueva, pero no aparecía antes. Ahora, cuando tampoco eso pasaba con los seres vivos, digamos, con los organismos. No había una idea antes de Darwin de que los organismos iban a evolucionar en el tiempo. Cuando Darwin larga esa idea, rápidamente tiene repercusión en el ámbito de la biología, pero rápidamente empieza a haber gente que piensa en la tecnología y dice, esto no se podrá aplicar también a la tecnología. Pero ya en el mismo origen de la especie dice Darwin, bueno, el hecho de que los organismos no son tan complejos que no puede haber algo que los diseñe y los fabrique de un momento para el otro, es tan difícil pensar eso como que una máquina sea inventada perfectamente por el hombre. Es decir, da la idea de que las máquinas son inventadas y después se van modificando, Claro. acumulando pequeñas variaciones a lo largo de las generaciones, década tras década, siglo tras siglo, modificándose casi como uno podría pensar la misma idea de La evolución de las especies. de los organismos, digamos. Claro. El primero que dice hay que hacer algo parecido en la tecnología es este otro señor que yo acá traje el libro. Charlie, ¿dónde está Charlie? Que es Karl Marx, ¿no? Moltar, ¿tenemos efecto de sonido para Marx? Hay ¿No? el ¿Algo? efecto de sonido de Hay Marx. con 6 efectos de sonido Marx. Tipo una frase como eh. me quedó grabada de la secundaria. La sombra de Marx está en todos lados. Y realmente está en todos lados. Está la en sombra todos de lados. It's everywhere. Uno no suele relacionar Marx con Darwin, pero son contemporáneos. Y El Capital es publicado 8 años después que El origen de las especies, es decir, ahí nomás, salió uno y después el otro. De hecho, parece que Marx le escribió a Darwin diciéndole que admiraba su obra y que si quería le regalaba un libro suyo. Y Darwin le dijo, mira, ya demasiado lío tengo con No, lo mío. no, gracias, soy un burgués capitalista. Demasiado lío tengo con lo mío, no quisiera yo sumar algo más. Así que parece que la relación no prosperó, pero se conocían y Claro. e intercambiaron ahí unas cartas, algo por el estilo. Muy en privado. Y claro, lo que dice, Por Darwin. lo que dice, Subidas claro, de sí, tono. sí, muy privado. De hecho hay un texto lindo de Forn en página 12 que cuenta que cuando muere Marx solamente van 11 seguidores, 11 personas al funeral, de los cuales uno era un seguidor de Darwin y discípulo que había ido. Bueno, hay unas relaciones ahí que se pueden rastrear entre los dos. Pero lo que dice Marx es fácil, dice, bueno, hace falta hacer una historia de las máquinas de la industria, ¿no? Plantea un momento en el Capital y dice, y de cómo las máquinas han ido incorporando
órganos, herramientas de otras máquinas y se han ido haciendo como máquinas más complejas y esas máquinas más complejas después se van formando como parte de otras máquinas. Dice, había que hacer algo parecido a lo que hizo Darwin en la biología, habría que hacerlo también en la tecnología. Bien. Eso es como lo que propone él en el Capital directamente, es decir, 8 años después del origen de la especie, ya Marx dice, habría que plantearlo en la tecnología, esta idea de que las máquinas van evolucionando. ¿Por qué es interesante esta idea? Porque uno supone que, por un lado, la tecnología, la biología evoluciona, pero las máquinas no, son inventadas. Claro. Digamos, las inventamos nosotros. Estos tipos dicen, no, la invención es una cosa y otra cosa es como la dinámica por la que las máquinas van evolucionando, que sería algo diferente, uno podría arrastrarlo. Y el mismo Marx en el capítulo 10, 11, 12 y 13 trata de hacer eso. Ve como, por ejemplo, agarran las herramientas, después las herramientas se ponen en los mecanismos automáticos y hacen, por ejemplo, la aguja se pone en un telar automático y hace el telar automático, luego el telar se pone en una máquina de vapor y hacen como un gran organismo que funciona automáticamente, ¿no? Que transforma la energía química en movimiento, como hace el estómago humano o el estómago biológico, y va mostrando cómo las máquinas a lo largo de la historia se van ensamblando y van evolucionando, configurando alguna especie de linaje o de especie que podríamos seguir en el tiempo, ¿no? Claro. Esa idea, que se puede ver ahí en Marx, también llega a la literatura, lo que a mí me parece que es como la primera obra de ciencia ficción que hace esto directamente. Que este libro, que es de un autor inglés, que era periodista y escritor, que se llama Samuel Butler, no sé si lo han escuchado nombrar alguna vez, y el libro se llama Erewhon, que es un anagrama de nowhere, ¿no? De no lugar, no existe ningún lugar. Que es una especie de historia de los viajes de Gulliver, de un explorador que va y llega a un país extraño. Pero cuando llega a este país extraño, lo que hay es una especie de prohibición a las máquinas. En este país está prohibido tener máquinas de más de 1700, que es la fecha convencional de la era industrial, digamos. Claro. De hecho, a él lo meten en cana porque tiene un reloj de bolsillo en el saco. Entonces, como está penado, lo meten en cana. ¿Por qué este país tiene prohibido este tipo de máquinas? Porque, y ahí viene, el autor en un momento encuentra el libro de las máquinas, que es como una especie de constitución nacional del país de Erewhon, donde dice, bueno, las máquinas están prohibidas porque en base a la teoría de la evolución, ¿no será que nosotros estamos generando nuestros propios sucesores en la cadena evolutiva? Claro. Es decir, siempre para impedir nosotros, la competencia futura de... siempre nosotros sabíamos que en un mismo ecosistema competimos, desde Darwin hasta acá, un poco con los otros seres vivos, pero le ganábamos a todos fácilmente. Claro. En cambio, si metemos las máquinas en la historia, las máquinas han evolucionado, plantea este libro, ¿no?, que regula el país, y dice, y fíjense lo tan rápido que ha evolucionado en 200 años las máquinas, y fíjense qué lento han ido evolucionando las especies vivas. Entonces, si proyectamos estos futuros, en pocas décadas ya las máquinas están... Y hace un par de análisis de tipo... Es impresionante porque muestra cómo las máquinas nos dominan, pero todavía no había computadora ni nada, era simplemente la máquina de vapor. Entonces el tipo dice, bueno, estamos todo el tiempo cargándole carbón a la máquina, claro, y la máquina hace lo que... alimentando la máquina, vivimos para ella, nosotros creemos que ella vive para nosotros, pero nosotros vivimos para ella, estamos todo el día... Entonces, mostrando cómo ya la dominación de la máquina puede estar, y todavía las máquinas no tenían cerebro como ahora, digamos. Bien. Entonces ahí me parece que se postula esta idea también de que las máquinas en algún momento pueden evolucionar a la par nuestra hasta que en un momento nos superen, en un momento nos enfrenten y en un momento ya nosotros quedaríamos como obsoletos tal vez, pero excluidos dentro del mundo, ¿no? Porque ellas pasan a tener el poder y nosotros de última seríamos sus esclavos. Este libro de Erewhon, de Butler, es de 1872. Es decir, fíjense la fecha, ¿no? Yo creo que ahí nosotros podemos pensar en esta idea como, no sé, como para ir sacando algún tipo de conclusiones, cómo se puede ver en la filmografía o en las series contemporáneas. Sí, y eso mucho más acá, si te vas, digamos, a principios del siglo, tenía Asimov, que quizás es uno de los padres de esta idea, que no es el padre ahora que vemos, pero bueno, con las leyes del robot, que no debe dañar al humano, qué sé yo, pero que un Yo Robot, por ejemplo, te muestra esto, bueno, está la película que es mala, pero no importa, el libro es bueno. Como el robot se logra revelar, en este caso el robot es un poco más bueno, digamos, pero sí está, digamos, la superación de la máquina al ser humano, sea, bueno, Matrix, esto es más contemporáneo todavía, pero Asimov, ¿de qué año es Yo Robot? Debe ser 1940, por ahí, 1950, o más adelante Asimov. Bueno, no importa. Yo creo que ahí pero es, digamos, de la primera parte del siglo XX. Yo creo que ahí la clave de
que uno podría decir que la Sí, teoría 40-50, de sí. la teoría de Darwin sirve para explicar también por qué las máquinas en algún momento se van a enfrentar a nosotros, para que las máquinas entren dentro del esquema evolucionista. En algún momento las máquinas tienen que hacer un cambio que no sea controlado por nosotros. Ese es el punto. Si hacen eso, entonces sí se parecerían a los seres orgánicos, porque los seres orgánicos evolucionan de manera que el hombre no las controla. Y entonces hay ahí singularidad, esto de la máquina que adquiere conciencia y las cosas estas. claro, digo, pero más allá de cuál sea el rasgo que adquiera, puede ser la conciencia, puede ser otro, tiene Ajá. que ser por propio motivo de la máquina. No tendría Claro. que el hombre Sí, no tendría no que puede ser una Generalmente programación. muchas veces se usa que, Claro. que es muy buena, que es por la programación se le genera cierta forma de memoria, de recopilación de memoria. Y generalmente, o bueno, muchas veces leído o visto, que la idea que se usa es esta de que a partir de tener tanta memoria, ahí hace el clic, digamos, el autoclick, Ujú. la máquina que con la memoria puede generar las emociones, digamos, Claro. y digamos, el libre albedrío. Que yo creo que eso La memoria es lo que más, digamos, Ujú. se usa generalmente. yo creo que eso lo trabaja bien Westworld, ¿no? Claro. Porque justamente es la Sí, memoria, exactamente, sí, ese acceso ese acceso a recordar otras vidas o otros momentos en la vida, lo que empieza a hacer el cortocircuito ahí. Digo, ¿por qué es importante que no esté controlado por el ser humano? Porque la teoría de Darwin que dice que las variaciones son azarosas y la selección no, la selección es, se quedan seleccionadas los rasgos que más sirven en ese contexto. Claro. Pero la variación tiene que ser azarosa. Si el hombre le introduce a propósito, no hay variación azarosa. Entonces las máquinas no evolucionarían, sino que irían hacia donde el hombre quiere. En algún momento tiene que producirse alguna cosa azarosa, algún cortocircuito que el hombre no puede controlar, y eso es lo que abriría la puerta. Como Sony que la- 5. Hall 9000, digamos, la computadora Exacto. el libro es de 1939. La llegada a la luna, ¿de cuándo es? Del 69, la película del 68. Sí, y el libro es de 1942, 43 creo, o 50 y pico, bueno, no importa, es anterior inclusive. Y Hall 9000, bueno, la Odisea en el espacio, ¿no? La de Kubrick, que Sí. es de Arthur C. Clarke el libro. Justamente Hall 9000 es una super hiper computadora que es muy inteligente, que puede contener un montón de cosas, y en un momento no se sabe bien por qué, y ahí pasa más no por la memoria, sino por el ingenio, me parece, de la máquina. Claro. Al ser tan inteligente es como que genera un clic, un cortocircuito, porque hay como una especie de cortocircuito que le genera un ingenio que dice, bueno, los hombres son irrelevantes para la misión, por lo tanto la misión es mucho más fácil que la lleve yo solo, sin organismos vivos. Toma que una pueden decisión morirse en propia cualquier momento. fuera de la Exacto, programación, pueden ser digamos. accidentales, digamos. Claro, sí. No, pero además los hombres pueden hacerse daño a sí mismos, por Por lo tanto, eso. para protegerlos yo O sea, debo... el ser humano, Claro. el ser humano es más propenso al accidente Ajá. por la cuestión de, digamos, de Exacto. lo emocional y eso que yo. Por lo tanto, yo los pongo a prueba. Si ellos me responden mal, los mato. Y es básicamente lo que hace Lo que Hall 9000. el chiste ahí es que es una decisión racional, sin Claro. salirse de lo programado. Y eso es lo loco con Hall 9000, que en realidad no termina de romper con digamos, la inteligencia artificial del todo, sino que hay un giro totalmente esperable, digamos. Claro. Se puede pensar no desde la autonomía, Ujú. sino desde la eficacia. Ujú. Hablando de eso de la eficacia, creo que no sé si no sé si da mucha seguridad esto de que el límite sea la programación humana, porque así como, manteniendo este paralelismo con la biología, así como existe la selección natural en el mecanismo de la evolución, la presión de mercado cumpliría una función similar en el caso de las máquinas. Y la presión de mercado no siempre va de acuerdo con lo que uno pensaría que es o sea, no solo las presiones de mercado, sino también las presiones políticas. Claro. Los seres humanos en masa toman decisiones que pueden ser muy problemáticas para los mismos seres humanos. Claro. por ejemplo. Sí. Ahí el punto... Ahí se puso contento Marx cuando dijo el libro de Marx, saltó cuando... Ese recién no fue Moltar, fue la botonera sola que tomó conciencia y decidió andar ese algo sonido. algo que Marx no imaginó en su momento fue que, que Darwin no imaginó, es que su teoría, me parece a mí, va a ser usada para las máquinas. Hoy en el ámbito académico, digo, en los libros de académicos de filosofía, sociología, la tecnología, es como muy extendida la idea de la evolución biológica, el marco de la evolución biológica para ver cómo evoluciona la tecnología. Y esto que dice Iván, ¿cómo lo solucionan los tipos? Porque claro, vos en la biología el hombre no presiona para dónde salen las especies biológicas, pero en la tecnología sí. Los tipos dicen, bueno, pero lo importante es que la variación sea ciega y después si el mercado o la política selecciona algunas variaciones, no hay problema. Porque lo importante es que la variación sea ciega. Y por ahí las variaciones son accidentales o los tipos hacen cosas sin saber las consecuencias que tienen, ¿no? Hay muchos casos en la tecnología de eso. O buscan una cosa y después termina saliendo otra. Es decir, a veces no está
controlada y las variaciones, es decir, las formas que salen son azarosas o son no previstas. Que después el mercado las selecciona a esa, tipo el GPS, una cosa así, ¿no? Están tratando de buscar no sé qué para los submarinos y descubrieron que puede hacer posicionamiento global. Y a partir de ahí lo seleccionan los militares para usarlo. Pero es una selección, lo descubrieron sin querer. Ese vendría a ser como la solución que le suelen atribuir los tipos a estas cosas. Las variaciones son azarosas y después sí, las selecciones son como racional. La otra cosa que no te convenció mucho. Sí, es que sí, me parece que esta idea de que la barrera es la programación humana, como que asume que el humano trabaja para el humano y no que el humano trabaja como individuo o como corporación, trabaja para intereses que pueden ir en contra. Está bien, sí. O sea, si el día de mañana a alguien se le ocurre, si el día de mañana tuviésemos la tecnología para crear una superinteligencia asesina y fuese redituable, se haría. No hay ningún tipo de barrera realmente humana que lo después no tendríamos quien nos pague, ¿no? Pero podríamos asesinar a todo el mundo. Yo hay dos cositas que me hiciste pensar ahora. Una, que a mí me parece, por ejemplo, esta idea de la evolución, y sobre todo pensémoslo en términos de Westworld, ¿no? Nos hace pensar a nosotros, en tanto seres orgánicos y biológicos, qué tan programados estamos. Porque nosotros decimos, bueno, las máquinas operan de acuerdo a un programa instalado, una narrativa que tienen que seguir. En cambio, nosotros supuestamente tendríamos cierta facultad de tomar decisiones autónomas. Pero si uno piensa, bueno, lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen en el colegio, lo que nos dicen los medios, ya nos programa de cierta forma y muchas veces operamos automáticamente, ¿no? Hacemos siempre las mismas cosas. Bueno, ¿se acuerdan? Hace unos meses salió esto de la... No es Siri creo que es esta nueva inteligencia artificial. iPhone. Una que la largaron a Twitter y que recopilaba todo lo que hacía la gente en el mundo y terminó siendo de alta fascista, genocida, así. Generó una personalidad. Un intento de inteligencia artificial que en teoría se alimentaba de los comentarios, de todos los comentarios de Twitter, digamos. Y lo loco fue que como que la tendencia llegó a un Hitler, Stalin nefasto, así totalmente genocida, y la tuvieron que apagar porque hacía bullying, digamos, xenófobo, racista y todo. Entonces, ¿por qué no? Claro. Sí, hay otro ejemplo de uno que se llama, creo, Chatbot, me parece que hace bastante tiempo que está, que también le hicieron como la prueba, ¿viste? De Imitation Game, la prueba Turing, la prueba Turing. Y que el resultado fue que era como una 70-80% humana, digamos, ¿no? Así que estaba bastante bien. Yo conozco gente que tiene un porcentaje menor incluso. Así bastante bien. A eso iba, que si este robot, digamos, se hace facho a partir de los comentarios que hay en la red, y bueno, ¿qué tan le hacemos la prueba Turing a todos nuestros conocidos? ¿Qué tan autónomos somos nosotros como raza, digamos? Sí. Claro. Y la otra cosa que también es interesante acá de pensar es que hay una diferencia insalvable que por ahí los críticos a aplicar las teorías evolucionistas de la tecnología dicen, bueno, pero los organismos se pueden reproducir a sí mismos y las máquinas no, digamos. Entonces, ¿nunca fuiste a una fábrica de autos? Bueno, claro, ese es el punto. Pero digamos, pensemos en Erewaul, 1872, todavía no estaba las fábricas de autos. Claro, máquinas que hicieron otras máquinas, no había. Pero Butler lo soluciona de una manera muy interesante. Dice, bueno, pero esperen, que un organismo necesite de otro organismo externo para reproducirse no es algo que no sea de naturaleza. Las flores, simbiosis, o las flores, por ejemplo, usan a las abejas para reproducirse y no. Entonces dice, bueno, no importaría. O las máquinas efectivamente a lo mejor nos están usando nosotros para reproducir. De hecho, le salen bastante parecidas. Una máquina al ser humano, la siguiente la reproduce con mucha facilidad. Hoy en día, como decía Franco, me parece que las máquinas, uno ya podría tener otra especie de enfoque, ya que hoy hay máquinas que hacen máquinas, digamos, la máquina. Incluso hay máquinas que detectan cuando están haciendo mal las máquinas y las vuelven a hacer mejor, digamos. ¿O no vieron que cuando querés ver un video te ponen, no soy un robot? Pasa que hoy tendemos a ver las máquinas cada vez más cerca de los humanos, pero me parece que tiene sentido que todo esto haya surgido en el siglo XIX, donde parece que se empezó a ver mucho más a los humanos como máquinas del pensamiento empresarial. Ahora tenemos fábricas de autos donde todo está automatizado, pero para el dueño de la fábrica en el siglo XIX no era muy distinto en su pensamiento. Compraba una cierta cantidad de gente que venía a hacer una tarea, cuando se rompían los desechaba y traía más gente.
Claro. Sí. Bueno, Inmigrantes, hijos de inmigrantes. Y siempre tratando de hacerlo al menor costo posible. Y en este caso las máquinas están suplantando a los seres humanos porque les duran más, tienen más vida útil y no tienen que pagar seguro de vida, no tienen que pagar nada, digamos. Si tienen el capitalismo foráneo. Claro, en ese punto interesante ahí lo que muestra Marx en esta cosa de que los hombres somos esclavos de la máquina desde la era industrial, digamos, que eso también es toda una discusión. Pero Marx, por ejemplo, muestra que la idea de que los obreros trabajan menos desde que se automatizan la fábrica, él muestra ahí con unos documentos que eso es mentira. Dice que los obreros trabajan más intensamente porque ya no es la máquina que le sigue el ritmo al obrero, como puede ser un cincel o un martillo, sino que ahora es el obrero el que tiene que seguir el ritmo a la máquina y cada vez son más rápidos. Entonces los tipos estaban ahí tipo tiempo moderno de Chaplin. Estaba pensando justo en eso. El Fordismo va. Tiene que seguirle. Rápido. Y después la otra cosa muestra lo peligroso que se vuelve la producción, porque muestra la cantidad de amputados y heridos. Claro. ¿Cuál es 1984? El que Ford es el dios, digamos. ¿El libro? No, que Ford el dios. No. Fahrenheit. Ricardo Ford no. No, que dicen su... sí, no es el... No No es en 1984, pero... Fahrenheit. Mundo feliz. Es un mundo feliz, sí. Y también en esa película horrible de Postman, del cartero que... nadie vio esa película. Kevin Costner. Qué horrible. Kevin Costner no lo voy a ver. Sí. Peor incluso que Waterworld. Pero volviendo a esto, ya lo habíamos hablado de Westworld. Yo creo que Westworld es incluido ya 20, 30 años de cine y de serie. Es uno de los que mejor trabajó, digamos, el concepto de la máquina superando, digamos, teniendo su propia autonomía, imponiéndose al ser humano. Y por eso que decías vos, digamos, de esto de cuál es el clic, y en este caso la memoria. Me parece... Perdón, una cosa No solo la memoria, también trabaja específicamente esta cuestión de qué se necesita, porque hay una disputa en qué se necesita para que sean, para que adquieran conciencia, digamos. Al principio parece ser solo la memoria, luego le meten esta cuestión de no, necesitan sufrimiento, que se puede pensar no como sufrimiento de verdad, pero tal vez como lo azaroso. Necesitan o situaciones en realidad, situaciones fuertes de sufrimiento que son las que más marcan quizás la memoria. No es así, no es solo memoria, pero claramente que generan el cambio, situaciones quizás, de ¿no? sufrimiento que hacen que ese blanqueamiento de memoria no sea posible por lo marcado que queda en ese disco rígido, digamos. Que no sean datos. Me parece que esa es otra ilusión, no del todo ilusión, pero lo veo relacionado con esto de que la programación humana tiene el problema de la singularidad. Siempre en ficción vemos esto de que hace falta esa especie de chispa mágica, ese elemento de caos. Lo del sufrimiento es más como una herramienta narrativa, no en realidad tenía mucho sentido. Pero es algo muy común en todas estas narrativas. Mi postura personal es que eso no es necesario y que la singularidad es una cuestión de cuándo y no una cuestión de sí. También está la cuestión muy frecuente en los tópicos de ficción, de ciencia ficción, de que esto de que la máquina funcional es la máquina que más se parece a un humano. La otra vez veía un documental de Herzog, Lo and Behold, que más o menos trabaja esta cuestión de tecnología y la automatización de los robots y la historia de Internet. Y hay un programador, un tipo que hace robots, y le dice, la verdad yo no quisiera una lavadora que me venga a hablar de sus sentimientos, digamos. Sería totalmente poco productiva, no digamos. No querés que el taxista te hable de tus sentimientos. Claro, y es como... Sí, pero es cierto también que está esta cuestión del el ego o la megalomanía humana bíblica, digamos, a imagen y semejanza, digamos. O sea, porque vos no querés esa lavadora, pero... Sí, es cierto que se tiende a hacer robots por todos lados de inteligencia con la forma humana y no con la forma de un cuadrado. Pero los robots que se están trabajando son para realizar tareas y puramente tareas. Creo que no se está como trabando más en crear una conciencia, la verdad, como ¿para qué? Bueno, pero ahí habría que hacer una diferenciación entre el automatismo y la autorregulación, si vos querés. Una máquina automática es una máquina que ejecuta una tarea una y otra vez. Una máquina autorregulada es una máquina que percibe el entorno, puede decidir, resolver problemas y actuar en el entorno después de tomarse esa decisión. Pero una cámara de fotos que te localiza la sonrisa y te dice etiquétalo que es, bueno, es una máquina autorregulada más que automática, ¿no? Sí, es cierto. Claro, sí, digamos, el robot tendría que tener esas tres cosas. ¿Quién dijo que era Skynet? Es Facebook, no va a gobernar. Ahora, lo que yo veo en Westworld, que me parece interesante desde el punto de vista de la teoría evolutiva, es que muestran ahí cómo todo se va dando por un largo proceso a lo largo de los años, donde se va incorporando poquito a poquito, pero no solamente la computadora que tienen en la cabeza, sino desde cómo son los tejidos, desde todo, y donde todo va colaborando para que finalmente esa comunidad de robots pueda empezar a pensar por su propio medio y acceder a la memoria, la cual también
son pequeñas líneas de código que azarosamente han ido como modificándose hasta que se configuró de alguna manera. Darwin puro, digamos, que claro, error y prueba y error, y después nada, el que sigue, digamos, el que es apto va. Y por eso está bueno eso, la idea de Erewhon, que lo usa del darwinismo, que dice además esto de la aceleración, la aceleración de la evolución, que es cierto, o sea, desde el siglo XIX ahora es increíble cómo evolucionó, y en los últimos 30 años nomás cómo evolucionó en las cuestiones de tamaño o de cuestión de procesadores y todas esas cosas. Y hay otra cuestión que es importante, que es que el azar no solamente viene, en la teoría de Darwin, digamos, no solamente proviene del interior, es decir, del organismo, sino del contexto. Estos robots posiblemente, si no se hubieran puesto en contacto con seres humanos durante tanto tiempo en el parque de diversiones, el de Westworld, no hubieran llegado nunca a esa autoconciencia, porque se van nutriendo también de la interacción con los seres humanos. Entonces quizá justo las variaciones que tuvieron ellos en su sistema, en ese contexto, con esos seres humanos, con esas historias, desembocó finalmente en que pudieran de alguna manera tener algo parecido a un acceso a su memoria. Por eso solo necesitamos una temporada de Westworld. De hecho, Westworld, ahora lo pienso, Westworld lo explica mucho mejor que Matrix, por ejemplo, toda esta cuestión. Claro. Sí. Es mucho bueno, mejor. también lo explica mucho después, lo cual es una ventaja. Sí, bueno, Darío, casi que podríamos seguir con este tema, porque la verdad nos quedó bastantes cosas interesantes. Y eso que no hablamos de sexo y matar en Westworld, que digamos. Y hasta metimos un poco de la barría en el medio, me parece bastante completo. Volver el próximo mes, obviamente. Ningún problema. ¿Qué querés de nombre? Le vamos a pedir a los radioescuchas que pongan en Facebook el nombre de la columna de Darío. Colaboran así. Algo maquinal y robótico. Quiero dejar asentado. Welcome to the Machine de Pink Floyd, porque es muy obvio. Quiero dejar asentado públicamente que le voy a prestar Erewhon a Franco. Bien. Bajo la promesa. Yo creo que esto quede todo registrado bajo la promesa y me lo va a devolver pronto, ¿no? Iván es escribano y lo certifica. O tiene una camisa, pues. No sé. Ya había certificado que no le trajo el libro que le tenía que traer. Muy mal. Bueno, nosotros por lo pronto vamos a un corte y ya regresamos con La Bastardilla es Nuestra.